Ujú. Ya, un ratito. Ya se conectó. Me dicen si se ve la presentación ya, porque estoy entrando con pantalla completa. ¿Ahí se ve mi presentación? Se ve que está cargando el PowerPoint. Sí, ya está. Anamnesis, filiación y enfermedad actual. Ya. Bueno, continuando con la parte de historia clínica, recuerden que ayer hicimos sectoscopía, ahora vamos a pasar a lo que es anamnesis. Y la anamnesis no viene a ser otra cosa que el interrogatorio que vamos a hacer al paciente con la finalidad de obtener información. Se va a dividir en filiación, enfermedad actual y antecedentes. Y también funciones biológicas. Entonces, en anamnesis vamos a incluir filiación. La parte más importante de la anamnesis es la enfermedad actual, donde ustedes tienen que identificar la fuente, identificar los síntomas principales, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, si el inicio fue brusco o insidioso, el curso de la enfermedad, si esta fue progresiva, intermitente o estacionaria, establecer un relato cronológico, así como también las funciones biológicas y antecedentes. Entonces, diremos que la anamnesis viene a ser la parte más importante de la historia clínica y se va a obtener mediante el interrogatorio. Esta anamnesis puede ser directa cuando se le hace directamente al paciente, indirecta cuando se le hace a algún familiar o algún acompañante o algún testigo que trae al paciente, o mixta cuando funcionan la información, cuando se obtiene la información no solo del paciente, sino también de algún tercero. Entonces, la función de la anamnesis va a ser que ustedes obtengan la información mediante un interrogatorio, el cual debe ser adecuado para que logren identificar los síntomas más importantes que tiene este paciente, que tengan un relato cronológico y que les ayude esto a fundamentar el diagnóstico de la enfermedad actual. Entonces, tal como ya lo he señalado, la anamnesis puede ser directa o indirecta. Directa, interrogando al paciente directamente, o indirecta, interrogando a un tercero, un familiar o un acompañante. ¿En qué casos, por ejemplo, se da la anamnesis indirecta? ¿Alguien que quiera participar? Doctora, buenos días. En caso de un menor de edad. Así es, un menor de edad. En casos, por ejemplo, de un anciano, en casos de alguna persona que no se pueda comunicar, en caso de algún herido o algún paciente inconsciente que pueda ser traído por los bomberos o por un tercero que no necesariamente sea un familiar. Entonces, en filiación vamos a tener los datos generales. Estos datos generales van a ser nombres y apellidos, edad, sexo, raza, ocupación, lugar de nacimiento, lugar de procedencia. Lugar de procedencia se refiere a el distrito del que viene el paciente o no siempre es coincidente con el lugar de nacimiento. El domicilio, el estado civil, el grado de instrucción, la religión que tiene, el idioma, la persona responsable de este paciente, sobre todo si es un menor de edad o una persona de contacto con la cual uno se podría comunicar en caso de que haya una emergencia, la fecha de ingreso, la fecha de historia clínica. La historia clínica debería estar redactada el mismo día de la fecha de ingreso, pero muchas veces no es así y hay demoras, pero se sugiere que esté por lo menos en las 24 horas de que el paciente ingresó. La forma de ingreso también. La forma de ingreso se va a dividir en los hospitales en una forma de ingreso por emergencia, otra forma por consultorio externo. Y a veces también ingresan a los servicios mediante transferencias, ¿no? Transferencia de servicios. Por ejemplo, un paciente está en emergencia y va a ser transferido a mi unidad que es en reumatología. Forma de ingreso, transferencia de emergencia. Ahora, para hacer esta historia clínica se ha tomado en cuenta la que se suele utilizar en MINSA. Entonces, van a haber datos como filiación. Yo les voy a pasar un modelo de historia clínica para que ustedes la desarrollen con los casos que con las historias clínicas que vamos a ir desarrollando también durante la rotación. Aquí están todos los datos que ya les he mostrado, pero muchas otras historias clínicas incluyen otros datos de filiación mayores, como por ejemplo el teléfono, el número de DNI, el número de seguro, el estado civil, el grado de instrucción, ocupación, idioma, religión.
entre otros. Ahora, como les he señalado, lo más importante viene a ser la enfermedad actual. Y en la enfermedad actual, ustedes tienen que identificar la fuente, los síntomas principales, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio de la enfermedad. Y en forma de inicio lo vamos a dividir en si esta fue brusca o insidiosa, el curso de la enfermedad, si fue progresivo, si fue intermitente o estacionario, y hacer su relato cronológico. La fuente de información se refiere a la referencia de la cual se obtiene la información. Muchas veces estos pacientes ya tienen un tratamiento previo o consultas previas. Entonces es importante también señalar si es que hay una fuente de atención médica previa del paciente. Siempre iniciar preguntando cuál es el motivo de su consulta, por qué usted viene a consulta o por qué usted viene a emergencia o por qué usted viene a este servicio. Y de estos síntomas identificar cuál es el síntoma más importante y a partir de esto también identificar los síntomas secundarios. Y del síntoma cardinal debemos de interrogar por todas las características que podamos encontrar o que puedan desglosar lo más importante del síntoma de ese paciente. Entonces, es importante que ustedes no hagan preguntas cerradas, o sea, que no lleven al paciente a unas preguntas con respuestas de sí o no, sino que traten de invitar al paciente a que exprese el motivo de su consulta, a que lo exprese bajo sus propios términos. Es muy importante tener en cuenta que hay barreras de la comunicación, como por ejemplo cuando no se habla el mismo idioma. Hay que tratar de guiar al paciente a que todos los detalles los dé en relación al síntoma. Hay muchos pacientes que divagan, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces nos comienzan a contar otras cosas que no son importantes a la enfermedad que tiene. Entonces, es importante regresarlo siempre al síntoma principal. Cuando hablamos del análisis del síntoma, nos referimos a que se debe de caracterizar todos los detalles que presenta este síntoma, como por ejemplo, en el caso del dolor, preguntaremos acerca de cuándo apareció el dolor, cómo inició, si fue, cómo ha sido su evolución, la localización del dolor, la intensidad del dolor, la irradiación del dolor, cómo se alivia, qué frecuencia tiene, cuánto dura, y además si es que hay factores desencadenantes, agravantes, atenuantes, si es que hay factores iatrogénicos asociados, si es que ha habido algún factor ambiental asociado, si ha habido síntomas acompañantes. Entonces, a partir de eso vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo soy un paciente que viene por dolor lumbar. ¿Qué es lo primero que me preguntarían? ¿Cuánto tiempo dura le ha venido ese dolor? ¿Si es crónico o agudo? Mm, ¿Desde ¿A forma de cuándo? inicio? ¿Desde cuándo tiene el dolor? ya, no recuerdo desde cuándo tengo el dolor, pero más o menos les podría decir que ha sido hace 2 o 3 meses. ¿Inició en esa zona o se ha ido hacia otro lugar? Quizá. No, inició casi en la cintura. ¿Inició levemente o fuerte como ahora? No, ha ido aumentando, ¿no? Inició leve, pero ahora es más intenso y por eso vengo a consulta. Si es que con alguna posición se... ¿Perdón? O traten de hablar uno por uno porque si no va a haber un eco. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar algo? En una intensidad de luz de 10, ¿cuánto siente dolor? Más o menos. Al inicio era 1 de 10, pero ahora más o menos es 8 de 10. ¿Hubo algún golpe, caída anterior a la presencia del dolor? Sí, realmente apareció después de que me caí cuando me estaba bañando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tomó alguna medicación para el dolor?
Realmente no he tomado medicamentos porque no me gusta automedicarme. ¿Presenta algún dolor aparte del dolor lumbar? No, solamente tengo ese dolor en esa zona y que a veces se me corre para la pierna. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna acción que pueda agravar o disminuir el dolor? ¿Aumentar o disminuir el dolor? Sí, yo noto que agrava cuando camino más y yo noto que disminuye cuando descanso. ¿Algo más? Bueno, ustedes han preguntado acerca de la aparición, localización, intensidad. Recuerden la caracterización del dolor. ¿Cómo es ese dolor? Aprieta, punza, late. La irradiación, que creo que alguien lo preguntó, pero después yo lo dije, con qué se alivia o con qué se agrava. La frecuencia del dolor, si es diaria, si usted se levanta con dolor por la mañana o es en el transcurso del día. La duración, si es que el paciente no les da un tiempo determinado. Por ejemplo, hay pacientes que llegan así y dicen, me duele, ¿desde cuándo? No me acuerdo, pero me duele. Hay que tratar de asociarlo con alguna fecha especial, ¿no? Por ejemplo, desde fiestas patrias ya le dolía, sí, ya me dolía. En Año Nuevo le dolía, no, ahí no me dolía. Y en el Día de la Madre o el día de su cumpleaños, tratar de asociarlo con fechas que para él sean muy importantes. Y cuando hay algún síntoma asociado es importante desglosarlo también. Por ejemplo, si es que hubo irradiación, ¿hacia dónde se irradia? Se irradia hasta el primer dedo del pie, hacia los 5 dedos del pie, se irradia solo la rodilla, se irradia solamente hasta el muslo, cara lateral, puede caminar y tratar de desglosar todo lo que pueda. Si es que ya hay irradiación, hay claudicación a la marcha o no, obviamente no le van a preguntar claudica a la marcha, ¿no? Sino cuando usted camina más de 2 o 3 cuadras o una cantidad de cuadras, tiene que detenerse porque hay dolor. Y tratar de no emplear términos médicos, sino tratar de utilizar el lenguaje más común que pueda ser posible para que el paciente nos entienda. Obviamente también va a depender de qué tipo de instrucción tiene el paciente, ¿no? No es lo mismo interrogar a un paciente que es personal de salud que interrogar a un paciente que no tiene mayores estudios o no está relacionado con el ámbito sanitario. Entonces, es importante como recomendación tratar de que el paciente exprese lo que quiere decir, tomar en cuenta los problemas de comunicación que se originan por problemas de instrucción o por el idioma, ponerse siempre a la altura del paciente, tratar, por ejemplo, cuando, si bien es cierto, no estamos en la parte presencial, siempre que él localice dónde le duele, ¿no? Puede tocarse con la mano donde le duele. Entonces, es importante porque muchas veces la cintura o la zona dorsal o la zona lumbar no está bien identificada por el paciente. Ahora, con respecto a la enfermedad actual, como ya les he señalado, es importante que se pregunte acerca de cómo inició, como muy bien lo hicieron ustedes, y la cronología del dolor, desde cuándo comenzó la enfermedad o hasta cuándo podría decir usted que estaba bien o sano. Si no puede precisarlo, tratar de relacionarlo con fechas importantes para el paciente, como por ejemplo Navidad, fiestas patrias, su cumpleaños. Si es intermitente o no, que especifique la frecuencia y la periodicidad. Es importante que señale con su dedo el lugar de la molestia, que trate de precisar si es profundo o superficial y trate de caracterizar el síntoma,
si es que el dolor es constrictivo, si es urente, si es tipo punzada, así como la irradiación e identificar o buscar mediante el interrogatorio hacia dónde exactamente se irradia. Como bien lo señaló una de sus compañeras, es importante clasificar la intensidad del síntoma. Si hablamos de una diarrea, por ejemplo, es importante que se señale el número de cámaras o el número de diarreas que tiene en el día. Si es que hablamos de claudicación, ¿cuántas cuadras puede caminar nuestro paciente antes de detenerse? Y si hablamos de dolor, debemos de utilizar la escala analógica del dolor, que normalmente va del 1 al 10, y señalarles siempre, si 1 es poco dolor y 10 es el máximo dolor, del 1 al 10, dígame cuánto usted tiene de dolor en estos momentos, cuánto tuvo al inicio, para de esa manera ver si realmente ha sido progresivo o más bien se trata de un dolor estacionario. De esa manera podemos tratar de buscar medidas para el síntoma que está detallándonos el paciente. Es importante que evalúen también qué factores van a ser desencadenantes, qué factores van a ser agravantes o qué factores van a ser atenuantes. Si es que cede de forma espontánea o si es que es necesario adoptar alguna posición para el alivio del síntoma. Si es que toma algún medicamento o no, si se atenúa o empeora con algún alimento, como por ejemplo el problema de colelitiasis que empeora con alimentos grasos. Y si es que hay alguna relación con algún problema emocional. Y si es que existen síntomas acompañantes, tratar de describir también estos síntomas acompañantes. Muchas veces, por ejemplo, tenemos pacientes, por ejemplo, en este caso que se ha presentado, donde la irradiación pasa desapercibida, pero también es importante que ustedes detallen los aspectos de estos síntomas acompañantes, ya que puede implicar algún grado de gravedad dentro de lo que está presentando nuestro paciente. Por ejemplo, también tenemos pacientes que vienen con tos crónica y cuando ustedes les comienzan a preguntar, señala muchas molestias en relación a la tos, pero no en relación a la disnea o falta de aire, que también es importante describir, ya que no es lo mismo hablar de una disnea a pequeños esfuerzos que de una disnea a grandes esfuerzos o esporádica. Es importante que pregunte si es que ha tomado algún medicamento o no. Muchas veces hay factores iatrogénicos que también pueden desencadenar la enfermedad. Entonces, si es dentro de la anamnesis también se debe de preguntar si es que toma algún medicamento o no, y si esos medicamentos son utilizados con frecuencia o solamente de forma esporádica, ¿no? Como bien lo señalábamos, hay muchos casos en los cuales van a haber presentaciones atípicas, como por ejemplo en pacientes ancianos, y esto se debe a que estos pacientes suelen tener muchas patologías. Muchas veces podemos encontrar pacientes ancianos con pérdida de conciencia y sospechar de alguna enfermedad cerebrovascular, pero a veces son problemas de hipoglicemia que pueden traducirse o expresarse como accidentes cerebrovasculares. En los pacientes ancianos también existe dificultad para la entrevista y muchas veces se tiene que hacer una anamnesis indirecta, tal como se hace en los niños, como lo señaló uno de sus compañeros. También podemos ver que en estos pacientes puede haber una menor percepción del dolor, un deterioro sensitivo, va a ser mucho más difícil la exploración física. Entonces, no todos los pacientes son iguales y va a depender mucho de su capacidad de realizar el interrogatorio para que logren obtener una buena anamnesis que los dirija hacia un examen físico dirigido y de esta forma puedan llegar a la enfermedad. Entonces, las preguntas que habitualmente se formulan en la anamnesis es ¿cuándo usted empezó a sentirse enfermo? ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿Con qué síntomas inició? ¿Cómo evolucionan estos síntomas? Si es la primera vez que se presentan o ya los ha presentado antes. Si tuvo algo parecido antes, ¿a qué usted atribuye su enfermedad? ¿Qué precedió el estado de la enfermedad? Si realizó consultas médicas antes o no, qué exámenes complementarios le hicieron, qué diagnósticos tuvieron, qué tratamiento recibió en caso de que ya haya sido atendido en otro centro médico. Y finalmente, qué repercusión general ha tenido con la enfermedad. Muchas veces lo que nosotros vemos es un simple síntoma o signo, pero no llegamos a ver todo lo que hay detrás de esta enfermedad con la que viene el paciente. Por ejemplo, una caída. El paciente viene porque se cayó y lo encontraron los bomberos caído en la pista. Muchas veces puede significar
un problema de hipoxia, secundario a una falla cardíaca hipertrófica, pero muchas veces puede ser secundario a anemia y producido por un cáncer de colon que le produzca un sangrado crónico. Entonces, no, sí, lo que nosotros siempre vemos no siempre es todo el problema por el cual viene el paciente, o problemas de hipoglicemia y que por eso se haya caído. Entonces, hay una situación que a veces se entra en controversia, como es el tiempo de enfermedad y el episodio actual. ¿Cuándo utilizamos episodio actual y cuándo utilizamos tiempo de enfermedad? En pacientes que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, y que el episodio actual se refiere a la enfermedad de base del paciente, debemos de utilizar tiempo de enfermedad y episodio actual. Pero si es que el evento es nuevo, es una enfermedad aguda, el tiempo de enfermedad va a ser el mismo que el episodio actual. Por ejemplo, si tengo un paciente con enfermedad renal crónica que se dializa hace 5 años, ese va a ser el tiempo de enfermedad. Y si el problema por el que viene es porque hace una semana está presentando náuseas, vómitos, malestar general, fiebre, asociado a eritema en la zona de la fístula, viene a ser el episodio actual. Entonces el episodio actual sería 7 días y el tiempo de enfermedad, ya que está relacionado a lo que tiene el paciente, va a ser 5 años, que es el tiempo que tiene enfermedad renal crónica en hemodiálisis. ¿Quedó claro esa parte? Sí, doctora. Ya, muy bien. La forma de inicio, como ya se dijo, si es que ha sido un inicio brusco o un inicio insidioso, el curso si ha sido progresivo, estacionario o intermitente, y comenzar a destacar los síntomas y signos los síntomas principales y comenzar a hacer el relato de ellos. Entonces, cuando tenemos enfermedad actual y tiempo de enfermedad, tenemos que hacer un relato cronológico pequeño de la enfermedad, donde porque estamos hablando de que es un paciente con enfermedad crónica, entonces vamos a hablar acerca de la fecha de aparición de los síntomas, de la evolución, de las consultas previas que ha tenido, de los tratamientos que ha tenido, y aparte empezaremos a dar detalles acerca de la enfermedad actual que tiene este paciente. Como tercer punto, dentro de la anamnesis vamos a tener las funciones biológicas que van a incluir el apetito, sed, la orina, las deposiciones, el sueño y los cambios ponderales o cambios de peso. Es importante que se detalle si han aumentado, si han disminuido, si se encuentran conservados. Características de la orina, por ejemplo, si hay cambios en la coloración, si hay presencia de espuma en orina, así como también en las heces. Si hubiera diarreas, el número de cámaras que presenta, características como si hay presencia de sangre o presencia de moco, alteraciones en relación al sueño. Bueno, aquí tenemos algunos términos que se van a utilizar, como por ejemplo el insomnio, la hipersomnia, cuando hablamos de somnolencia diurna, parasomnia, cuando hablamos de algunos trastornos menores del sueño, la polidipsia, cuando hay un incremento de sed. En el apetito, las alteraciones que podemos encontrar es la anorexia, la bulimia, la polifagia, la citofobia, la parorexia, la coria, que ustedes tienen que revisarlo o ampliar estos detalles en sus textos, ¿no? Esto con respecto a la parte de anamnesis, y vamos a aprovechar, ya que son muy pequeñas las partes que vamos a revisar, en hacer de una vez la parte de antecedentes. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve, doctora. Entonces, como ya lo hemos señalado, anamnesis va a incluir filiación, enfermedad actual, funciones biológicas y esta última parte que viene a ser los antecedentes. Dentro de los antecedentes, vamos a ver los antecedentes generales, fisiológicos, patológicos y familiares. Dentro de los antecedentes generales, vamos a señalar viviendas, si cría animales o no, el tipo de alimentación, la vestimenta con la que viene el paciente, hábitos nocivos, la situación económica social, situaciones psicosociales, residencias anteriores, inmunizaciones o alergias. Es importante que detallemos también si el paciente consume alguna sustancia como tabaco, alcohol,
En el alcohol preguntar cuánto bebe, determinar el volumen o tipo de bebida, si usa café, si usa alguna droga. Y también en esta parte de anamnesis podemos incluir antecedentes ocupacionales o ambientales, y en esto nos referimos a la historia laboral del paciente y a la exposición ocupacional, así como las actividades de ocio del paciente, antecedentes de viajes, si cría o no animales domésticos, si ha tenido contacto con sustancias tóxicas o infecciosas. Esta es la ficha que van a tener para llenar los antecedentes personales generales, que realmente se trata de un interrogatorio, ¿no?, que se le va a hacer al paciente. La otra parte de antecedentes va a ser de antecedentes fisiológicos, y en antecedentes fisiológicos vamos a preguntar acerca de aquellos antecedentes prenatales que se van a referir a la evolución que tuvo el paciente durante el embarazo de su madre, a la edad gestacional con la que nació. Los antecedentes natales van a incluir si es que el parto fue eutóxico o normal o distóxico, si tuvo complicaciones, dónde nació él, si fue institucional o en domicilio, el puntaje del Apgar al nacer, y si ha habido alguna enfermedad intercurrente como antecedente fisiológico. También vamos a incluir preguntas acerca del desarrollo psicomotor. Obviamente todo esto va a estar más desarrollado, por ejemplo, en pediatría, donde se pregunta más sobre el control cefálico, control de tronco, primeros pasos, desarrollo psíquico y rendimiento que ha tenido el niño. Y cuando lleguen a la parte de gineco también van a explorar más acerca de la menarquia, que se refiere a la primera regla, el régimen catamenial, que se refiere al número de días que dura la menstruación y cada qué periodo de tiempo viene, la fecha de última regla, la actividad sexual, acerca de gravidez y paridad, que va a incluir el número de gestaciones con partos a término, cuántos son pretérminos, cuántos nacieron muertos, cuántos abortos ha tenido y el número de hijos vivos, lactancia materna y métodos anticonceptivos. Aquí, en esta parte de ficha, va a estar lo que ustedes van a tener que llenar en la historia clínica que se les va a alcanzar. Dentro de los terceros antecedentes que vamos a tener en cuenta van a ser los antecedentes patológicos, y aquí se van a incluir las enfermedades de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, si estaba hospitalizado antes, si ha tenido operaciones o no, si es alérgico o no, si ha tenido transfusiones, si usa alcohol o drogas, y si usa medicamentos. A veces se coloca el tratamiento actual en la parte inicial, pero también se puede colocar en esta zona de antecedentes patológicos, ya que puede utilizar algún tratamiento actualmente, qué tratamiento está prescrito, a qué dosis e intervalo lo toma. También muchas veces nuestros pacientes toman más bien vitaminas o laxantes o anticonceptivos o remedios caseros que también deberían colocarse. Entonces, para evitar alguna omisión debemos de tener en cuenta un orden como enfermedades de infancia, médicas, alérgicas, quirúrgicas o traumáticas. Esta es la ficha donde ustedes van a desarrollar los antecedentes personales patológicos. Acá hay algunas siglas que ustedes ya deben de conocer. Este es hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial, ACV o accidente cerebrovascular, tuberculosis, neumonía adquirida en la comunidad, infecciones urinarias, infecciones de transmisión sexual, entre otros. Y finalmente, los últimos antecedentes que se van a recoger son los antecedentes familiares, ¿no? Por ejemplo, se pregunta acerca de la salud de sus padres, si están vivos o muertos, si fallecieron, por qué fallecieron, si es que hay algún hábito nocivo en sus padres, cuál es el estado de salud, tener en cuenta los abuelos, hermanos, los esposos, sobre todo por las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces lo que vamos a consignar son sobre todo enfermedades hereditarias, antecedentes de neoplasias, enfermedades mentales, enfermedades difusas del tejido conectivo o enfermedades infectocontagiosas. Esta es la parte que van a llenar de antecedentes. Y bueno, finalmente recordarles que son muchos los antecedentes que se tienen que ver. Comenzamos con antecedentes generales, pasamos a antecedentes personales y fisiológicos, y aquí tener en cuenta que son prenatales, postnatales, ginecostétricos, antecedentes personales patológicos y finalmente los antecedentes familiares que ya se han mencionado. Con respecto a la conclusión, vamos a señalar de que una buena anamnesis les va a permitir a ustedes hacer un mejor examen físico,
Siempre recuerden comenzar con cuál es el motivo de consulta y desglosar la enfermedad actual, ya que es la parte más importante de la anamnesis. E identificar los síntomas más importantes, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede venir con un dolor abdominal en hipocondrio derecho y tener ictericia, y esta ictericia ser secundaria a cálculos en vía biliar, y en la ecografía observar litiasis en vesícula biliar, lo cual nos va a llevar a un síndrome ictérico. Pero si además de ese dolor abdominal el paciente viene con encefalopatía, la ictericia no se va a deber a una bilirrubina directa incrementada, sino más bien a una enfermedad hepatocelular. Igual vamos a tener un síndrome ictérico, pero dentro de ellos, en ecografía, vamos a encontrar más bien un hígado pequeño que va a confirmar nuestro diagnóstico de una probable cirrosis hepática. Si además del dolor abdominal en hipocondrio derecho tiene un dolor articular intenso, la ictericia puede deberse más bien a hemólisis, y los exámenes auxiliares nos pueden mostrar una bilirrubina indirecta incrementada, y también tendríamos un síndrome ictérico. Entonces, recuerden ustedes de que la anamnesis les va a dar hasta el 80% del diagnóstico, y posterior a la anamnesis ya ustedes van a desarrollar el examen físico completo. Lo que estamos desarrollando es semiología general, y eso quiere decir una forma general de hacer una historia clínica. Pero ya cuando ustedes vayan por los diferentes segmentos, se van a ampliar las partes de la rotación que vean, ¿no? Ya sea rotación de cardiología, neurología, traumatología, no sé, gastroenterología, etcétera, ¿no? Ginecología, como hemos visto, o pediatría. Entonces, eso sería todo con respecto a la teoría de hoy. De aquí ya van a comenzar a confeccionar sus historias. Voy a mandar un listado son 7, ¿verdad? De 7 historias clínicas que vamos a desarrollar. Todos van a desarrollar la historia clínica, y la modalidad va a ser de que yo voy a decir, por ejemplo, hoy hacemos, ustedes mañana o pasado o el día que les toque van a desarrollar una historia clínica de artritis reumatoide, y el mismo día se señala quién es el paciente y todos preguntan. ¿Ya? Así quedamos, ¿sí? Ok, doctora. Yo me voy a poner de acuerdo con la delegada. Creo que, para mandarle lo que ya colgué, todas estas clases están colgadas en su página. Lo único que me falta ver, bueno, hoy les voy a colgar el resto de clases que van a tener conmigo, pero ya vamos a empezar en sí la práctica, que va a ser la construcción de las historias clínicas. ¿Ya? Y también quedarían pendientes los